Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Qué bueno que ya andas por aquí. Pues el día de hoy vamos a hablar de un tema interesante. Vamos a hablar de lo que es el trastorno límite de la personalidad. Y bueno, pues vamos a ver quién va llegando el día de hoy por aquí. Mientras vamos a aquí terminar de ver que todo esté en orden, que todo esté funcionando. A ver. Muy bien, pues ahí sí vas llegando, ahí ve poniendo, ve saludando para que sepamos quién anda por aquí, nos vayamos saludando, nos vayamos preparando, ¿ok? Muy bien, bueno, les decía, hoy vamos a hablar de lo que es el tema de el trastorno límite de la personalidad. Hola María Ángeles, buenas noches, qué bueno que ya andas por aquí. Y pues básicamente lo que vamos a hacer es explorar un poco de cómo es vivir con este trastorno, los desafíos que normalmente enfrentan las personas que lo tienen y cuáles son como algunas estrategias que pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de quien lo padece, ¿sale? Pues ahora sí, buenas noches, mi nombre es Guillermo Rosales, psicólogo clínico y de la salud. Y bueno, pues espero que esta sesión sea de mucha información para ti y te sea útil también, ¿sale? Hola Den, buenas noches, Vero también, Linda, también buenas noches, qué bueno que andan por aquí. Y bueno, pues vamos a hablar un poco de este asunto del TLP. Y antes de que hablemos como tal de qué es el TLP, cuando yo estaba estudiando en el último semestre, no, yo no estaba en el último todavía, perdón, estaba en el séptimo semestre cuando me tocó hacer este asunto. Me aplicaron una prueba psicométrica para ver cómo andaba. Pues era parte de la carrera, teníamos que participar en las actividades con otros semestres y entonces que me aplican una prueba psicométrica, bueno, una batería, no una prueba, una batería es cuando te aplican varias pruebas y resulta que pues salí como que presentaba un trastorno límite de la personalidad. En el momento, pues fue como están locos, están bromeando. Y bueno, el chiste es que ya después, ya conforme fueron pasando los años, ya cuando entré a tratamiento como tal, porque tenía que tomar terapia en algún momento para poder dedicarme también a dar terapia, pues resultó que sí tenía un TLP, que así también se le conoce, y pues entonces tuvimos que trabajar sobre este asunto. No significa que uno ya está descompuesto y que ya no va a poderse integrar a la sociedad ni nada por el estilo. Al contrario, simplemente, pues, lo que hacemos en terapia. Uno aprende estrategias, aprende formas de trabajar y entonces puede ser funcional y puede trabajar y vivir. No tomo medicamentos, si en algún momento esa puede ser la pregunta, pero sí, finalmente sí lo tengo que detectar y en cuanto lo detecto, pues tengo que aplicar una serie de estrategias y una serie de tareas y actividades pues que he ido desarrollando y haciendo y bueno, pues ya han pasado muchos años, ¿no? Tengo más de 20 años que ya he trabajado todo esto, entonces ya es mucho más fácil controlarlo, ¿ok? Así es que pues vamos a hablar de qué se trata, cómo funciona y pues ahora sí, pues yo soy un testimonio finalmente de que el TLP se puede tratar, puede funcionar y que finalmente se integra y funciona perfectamente, ¿ok? Marta, buenas noches, qué bueno que andas por aquí también. Alexis, también buenas noches, qué bueno verte por aquí, ¿ok? Y bueno, ahora sí, ¿qué es el TLP como tal? Miren, las personas que tienen este trastorno normalmente van a verse afectadas gravemente en la capacidad para controlar sus emociones, que esa es una de las principales características del TLP.
va a tener problemas para controlar sus emociones. Y esta pérdida de control normalmente lo que va a hacer es que va a aumentar la impulsividad, es decir, vas a actuar por impulsos principalmente, es decir, tus, tus, eh, eh, tus comportamientos van a ser a veces como para subsanar el malestar o van a ser una manera de demostrar lo que te está pasando. A eso me refiero cuando aumenta la impulsividad. Y la otra es, afecta cómo se siente una persona sobre sí misma, es decir, puedes tener una mala autoimagen o puedes tener un problema de autoestima o alguna cuestión por el estilo. Y también repercute negativamente en la cuestión de tus relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque algo que llega a pasar muchas veces es que este no poder controlar las emociones te va a llevar a ser muy intenso en muchas cosas, ¿no? Al momento de tus relaciones de pareja, al momento de tus amistades, al momento de reclamar algo, cuando te enojas, son muy explosivas o son muy exacerbadas estas emociones finalmente. ¿Ok? Entonces, digamos como a manera de resumen, ¿qué es este asunto? El trastorno, el TLP, se considera un trastorno mental que se caracteriza por patrones de inestabilidad en las relaciones, en la autoimagen y en los estados de ánimo, que son principalmente esas tres cosas en los que va a estar afectando, ¿ok? Existen básicamente 4 síntomas muy comunes que son característicos del TLP. Sin embargo, yo les voy a dar más, pero los 4 que te pueden decir que puedes tener o que puedes estar presentando o tienes TLP o convives con alguien que tiene TLP es, 1, tiene cambios de humor intensos y rápidos. O sea, puedes estar ahorita riéndote y pasándotela muy bien y de repente tener de repente una reacción totalmente opuesta, ¿no? Te enojas y gritas y manoteas, pero igualmente así como te enojaste y manoteaste, de repente otra vez te puedes estar riendo y puedes estar bien con con los demás. Eso saca de onda normalmente a las personas que te rodean, o bien se pueden hartar también en algunos casos, ¿no? Por eso es que son intensos y son rápidos, y puede ser en cualquier emoción. Otra cosa que tiene normalmente un TLP es el miedo al abandono, a que lo dejen, a que lo cambien. Entonces, son personas que son sumamente o que en algún momento son muy posesivos. Y entonces quieren saber dónde estás, qué haces, a dónde vas, con quién vas y por qué estás con esa persona y cuánto tiempo vas a estar. A veces pueden parecer controladores y aunque no son controladores porque no es esa su principal característica, sino solo el miedo al abandono. Y entonces constantemente necesitan que les estés reforzando si los quieres, si los amas, si vas a estar ahí. Si te ponen en situaciones hipotéticas como de, si conocieras a alguien que es más divertido que yo, ¿me dejarías? ¿O te irías con esa persona? O si conocieras a alguien que es más guapa que yo, ¿te irías con esa persona? Esas son características muy comunes en esta cuestión del miedo al abandono. La otra, el asunto de los comportamientos impulsivos. Cuando yo te decía que el comportamiento es impulsivo, es que puedes tener comportamientos que no piensas o que no analizas, simplemente los haces y ya. Como que en un arranque de enojo, por ejemplo, puedes aventar algo o puedes golpear. No va a ser a la persona, eso sí, sino simplemente va a ser una explosión o un comportamiento como que le pegues a la pared, que le des un manotazo a la mesa, que avientes algo que tienes en la mano, tu teléfono, una taza de café, que patees algo. Hay personas que luego le pegan a los perros o al animal que tienen cercano o que
si están hablando por teléfono, que avienten el teléfono. Esos son comportamientos impulsivos, comportamientos que a final de cuentas no los razonaste, no los pensaste y simplemente los tienes porque en ese momento, como no tienes la capacidad de controlar lo que estás sintiendo, reaccionas de manera impulsiva, ¿ok? Esa es la tercera. Y la cuarta, el cuarto síntoma común que vamos a tener aquí es el asunto de tener dificultades en tus relaciones interpersonales. En este miedo al abandono, finalmente, que vienen combinados todos estos síntomas, en esta cuestión de tus dificultades de relaciones interpersonales, eres muy intenso. Entonces, si eres mi amigo, eres mi amigo y casi casi es quiero que seas único, únicamente mi amigo, no puedes tener más amigos. Y si vas a estar conmigo es porque vas a estar todo el tiempo para mí, vas a estar todo el tiempo disponible para lo que yo necesito o para lo que yo quiero. Y si yo hago algo por ti, estoy esperando que hagas algo por mí. Eso es lo que hace complicada a veces las relaciones interpersonales con alguien que tiene TLP, porque justamente está pensando en que si yo me dedico a darte tiempo, a hacer cosas por ti y para ti, pues yo estoy esperando que exactamente tú hagas lo mismo. Y si no lo haces, te lo voy a reclamar y te lo voy a llegar a enchampar. En sus relaciones de pareja pueden ser viven una dualidad emocional constantemente. ¿Por qué? Porque así como pueden decir te amo, en este momento, en 10 minutos te pueden decir, no, sabes que te odio, ya no quiero saber nada de ti, ya me caes mal y no quiero volverte a ver. Y si se va la otra persona o dice, ok, me voy, entonces, no, mejor sí quédate conmigo, yo te amo y aquí quiero estar porque eres lo mejor que me ha pasado en la vida y es por eso es que es dificultoso o problemático a veces tener una relación o estar con alguien que tiene TLP, ¿ok? Hola Arnaldo, buenas noches también, qué bueno que nos andas acompañando. Entonces, regresando, los síntomas más comunes son cuatro. Los cambios de humor intensos y rápidos, miedo al abandono, comportamientos impulsivos y la dificultad para tener relaciones interpersonales, ¿ok? ¿Qué otros síntomas puedes llegar a tener o qué puedes llegar a manifestar? Por otro lado, también puedes llegar a tener una cuestión de tener una autoimagen o un sentido de identidad distorsionado e inestable. Pues, ¿esto qué quiere decir? Que a veces vas a sentirte muy bien contigo y a veces vas a sentir que eres una basura o que no sirves para nada o que casi casi no debiste de haber nacido, ¿no? Habrá días en los que te vas a sentir hermosa o hermoso y vas a decir estoy guapísimo y estoy muy bien y me veo súper bien y en un ratito decir que no, que eres horrible, que nadie le vas a gustar, que así no puede estar nadie, que nadie va a estar contigo, que nadie va a quererse estar jamás a tu lado. Esa es también una de las cuestiones, ¿no? Que es el tema de la autoimagen, que es distorsionado e inestable. ¿Qué otra cosa puede haber? No es tan común, pero puede llegarse a presentar, que es el comportamiento autodestructivo. ¿Qué llegan a hacerse las personas que tienen este comportamiento? Llegan a autolesionarse. Haciéndose qué, pues se cortan. Normalmente tienden a cortarse y pueden ser cortes en los brazos, pueden ser cortes en las piernas. Hay algunas personas que a veces se lastiman en el estómago, justo para que los demás no lo vean. Pero normalmente quien tiene TLP solamente hace o tiende más a tener conductas que son sí de lesionarse, pero de amenazar lesionarse.
Si no me haces caso, mira, me voy a tomar la pastilla y hasta te mando foto, que ya tengo aquí la pastilla en la boca, ¿no? O que ya tengo el cuchillo aquí, mira, mira, ya me voy a cortar, estoy a punto de cortarme. Y te mando un video o te mando una foto o te amenazo en que si me dejas me mato o me aviento o hago no sé qué cosa, algo donde va a amenazar que se va a lastimar. Entonces, eso es algo que puede llegar a ser. La otra es el asunto de tener a veces pensamientos recurrentes de conductas o de amenazas suicidas, que es lo que te acabo de decir, y que también no lo llegan a hacer, pero solamente amenazan. A veces me han preguntado que si las conductas para suicidas son indicadores de TLP y no. Las conductas para suicidas sí son de gente que ya tiene otro trastorno, que finalmente es la depresión, pero es una depresión muy aguda. La gente con TLP solo amenaza, no lo va a hacer. Solamente dice, mira, mira, ya lo que me estoy aquí a punto de hacer. Realmente no lo hace. Las conductas para suicidas, que es un tema que más adelante o en otro momento otro día abordaré, que es el asunto o el tema del suicidio. Hablaremos más profundamente de las conductas para suicidas, pero las conductas para suicidas es gente que sí está planeando hacerlo, que está incluso investigando cómo hacerlo y qué va a hacer. La gente que solo amenaza con suicidarse es un impulso, es algo que está pensando en el momento, no que lo va a hacer, no ha planeado nada ni ha pensado nada. Que se puede llegar a lastimar o hacer algo más, sí, pero es muy baja la probabilidad de que se suicide como tal, ¿ok? ¿Qué otra cosa puede haber? También este sentimiento de vacío, que es muy común que pueden tener también los TLPs. ¿Hacen algo? Es decir, hacen algo, me refiero a que pueden, estudian una carrera, la terminan, y cuando la terminan, en vez de sentirse orgullosos o sentirse satisfechos con lo que acaban de hacer, se sienten vacíos. Es como de, no, no, no era lo que, a final de cuentas, como que no, ni era lo que quería, ni era lo que esperaba. Y entonces, pues no lo disfrutan. Y no, incluso hay gente que no ejerce justo porque no le llenó esta cuestión de lo que estudiaron. Hay personas que se casan o que tienen relaciones de pareja en donde tenían pensado, contemplado que a lo mejor casándose o teniendo pareja iban a ser felices y se les iba a quitar esta sensación de vacío y no, continúan con este sentimiento de vacío. Por eso se llama sentimiento crónico de vacío, porque es persistente y hagan lo que hagan, les cuesta mucho trabajo no tener esa sensación. ¿Ok? La otra, el asunto de la ira intensa e inapropiada. La ira intensa e inapropiada significa que cuando se enojan es desproporcionado a lo que está sucediendo y que incluso su manera de actuar también es totalmente inapropiada, ¿no? A lo mejor solamente le dijiste a tu pareja que llegabas 10 minutos tarde y si tiene TLP a lo mejor te dice, siempre llegas tarde a todos lados, no puede ser posible y se avientas las cosas, ¿no? Y es una ira intensa y es inapropiado porque nada más eran 10 minutos, no había más. Pero ahí es cuando hay problemas para controlar la ira. Por ahí en un video, si tienes oportunidad de verlo, en el taller que habló sobre gestión de emociones, justamente cuento una anécdota de algo que me sucedió justamente por no controlar mi ira. No te voy a contar aquí, así es que si quieres saber qué hice o qué pasó, te invito a ver ese video, ¿no? Que es el video 1 de gestión de emociones, ¿ok? Y lo encuentras en YouTube. ¿Qué otra cosa va a pasar también? Hay algo que se llaman sentimientos de disociación. ¿Y qué quiere decir esto? Los sentimientos de disociación
estamos hablando de cuando te sientes como distanciado de ti mismo y como si observaras las cosas desde afuera de tu cuerpo. Como que ves, te ves tú, pero te ves tú y ves la situación como desde afuera. Esos son sentimientos de disociación. A veces las personas que tienen ansiedad también lo llegan a presentar, estos sentimientos de disociación. Y entonces, hay veces que cuando platicas con alguien con TLP y te dice, es que me siento como que me veo fuera de mí mismo y me veo en la situación y de repente digo, pues ¿por qué no te calmas y no reaccionas? Dejas de reaccionar así. Y entonces, pues sí, solo lo ve desde afuera, pero realmente no está reaccionando así, ni con calma ni nada. Sigue dejándose llevar por este cambio de estados de ánimo o bien por esta ira intensa que normalmente llegan a sentir. ¿Ok? Algo que es importante comentar aquí también es, no todas las personas con TLP van a presentar todos estos síntomas, nada más los 4 principales que mencioné hace ratito. Y lo que es en cuanto a la gravedad, la frecuencia y la duración de los síntomas dependen también de cada persona y de cómo se haya tratado y de lo que se haya logrado hacer en cuanto a su tratamiento. Si normalmente tomó terapias y si lo está trabajando, pues seguramente va a tener muchos avances, va a estar bien y te digo, puedes llegar a ser funcional sin ningún problema, ¿ok? Luego bien, en esta parte también, ¿qué podemos tener en cuanto a las experiencias cotidianas de las personas con TLP? Eh, pues principalmente va a tener impacto en 3 cosas. Uno que es el asunto de tus relaciones interpersonales, en donde ya a detalle van a pasar 2 cosas. Una es que vas a tener dificultad para mantener relaciones estables debido a la inestabilidad emocional que normalmente va a tener la persona, que te digo, a veces te quiere y a veces no, y a veces sí quiere estar y a veces no quiere estar, a veces te dice que está, te demuestra todo su afecto y de repente no te demuestra ya nada y entonces saca de onda cómo funciona la persona, ¿no? Y la otra, normalmente en esta parte de las relaciones interpersonales, lo que llega a ser muy constantemente la persona con TLP es que idealiza y devalúa a las personas. Y puede ser al mismo tiempo. Puedes idealizar a una persona, en este caso puede ser a tu pareja, puede ser a tus amigos, puede ser a tu jefe, a quien quieras. Pero así como lo idealizas, de repente puedes generar o crear ideas de devaluación. Es decir, vas a opinar cosas horribles de la persona también. Y es parte del TLP, que les decía, fluctúas de extremo a extremo, que eso es lo que llega a pasar en cuestión de relaciones interpersonales. La otra parte, que es la autoimagen y la autoestima, que son 2 también cambios constantes en esta cuestión de tu autoimagen y tu percepción sobre ti mismo. Y la otra, los sentimientos crónicos de vacío, que son los más comunes. Y la parte de la regulación emocional, que aquí vas a tener el desafío principal de alguien con TLP es controlar sus emociones, porque siempre están a todo lo que dan y son extremistas. Y la otra es que las emociones que vas a tener van a ser abrumadoras y van a ser impredecibles. Es decir, te van a dar con todo y además no puedes predecir cómo vas a reaccionar. Hay veces que puedes reaccionar muy bien, hay veces que puedes reaccionar muy mal. Y cuando pasa, pues también la gente, te digo, se saca de onda y puede decir, bueno, ¿qué onda?
estaba bien y se estaba riendo y de repente se enojó y se fue, y como si hiciera berrinche y se va, ¿no? O de repente esa misma situación la pueden repetir y pueden pensar todos o quienes ya te conocen como dijo, le va a reaccionar mal. Y no, resulta que te ríes y estás bien y bueno, pues ahora no se enojó, pero no sabemos si en la siguiente vas a seguir manteniéndote igual o vas a volver a tener una emoción impredecible, ¿ok? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué pasa si no te atiendes o si no estás, no te haces responsable del TLP que puedes tener? Va a afectar también tres cosas. En tu vida profesional vas a tener dificultades para mantener un empleo estable. ¿Por qué? Porque vas a estar discutiendo o peleándote todo el tiempo con la gente. ¿Vas a ser la persona conflictiva o vas a ser la persona que tiene conflictos con todo el mundo? Y además te ubican. ¿Por qué? Porque vas a hablar bien de tal persona y luego vas a hablar mal de la misma persona y vas a hablar con otras personas y entonces, pues obviamente en algún punto es como, bueno, ¿qué onda con esta persona que habla bien y habla mal o habla mal de todo mundo, pero después viene y me saluda bien? Y por eso es que es muy, muy, muy inestable incluso en cuestiones laborales. Le cuesta mucho trabajo por eso mantener los empleos. O también habla cosas horribles de su trabajo, pero después dice que pues ahí tiene que estar porque sí le gusta y es, bueno, si te gusta o no te gusta. A final de cuentas va a tronar. ¿Por qué? Porque también otra cosa que va a tener es este asunto de problemas con la autoridad. A un TLP le cuesta mucho trabajo seguir reglas, seguir indicaciones, sobre todo si lo limitan. Una de las cosas, digamos, como positivas que tiene un TLP es que es muy creativo y es alguien que comúnmente tiene muchas ideas. Si le tiene la libertad de hacerlas, normalmente le va bien. Pero si le empiezan a poner trabas o reglas o le empiezan a coartar esa libertad, ahí es donde empieza este problema con la autoridad y obviamente pues puede tener problemas con sus compañeros de trabajo, ¿no? Y en cuanto a la vida social, ya pasando a otro punto aquí de cómo afecta. En tu vida social también tiene impacto en dos cosas. Vas a tener aislamiento social y problemas para mantener amistades. Y en este aislamiento social, ¿qué va a pasar? Que la gente te deja de invitar a cosas como a reuniones o a eventos o a salir contigo porque pues eres muy intenso o de repente se vive unos momentos terroríficos o lúgubres a tu lado, ¿no? En donde puedes tener explosiones a lo mejor en un restaurante, a lo mejor en el cine, a lo mejor mientras vienes manejando. Y es por eso también la gente dice, híjole, mejor nos vemos en otro momento o nos vemos despuesito, ¿no? Porque tienen tal vez la experiencia de que pues has tenido arranques de ira en algún momento o bien has tenido arranques de ira con la misma persona como tal, ¿no? ¿Y esto qué te va a generar? Finalmente a la gente con TLP la vas a ver estresada y ansiosa constantemente, sobre todo en situaciones sociales, en donde eh, le puede costar mucho trabajo entablar conversaciones con los demás o bien le puede generar nervios y creer que se van a burlar de ellos, que van a hablar mal de ellos, que no se van a sentir cómodos con ellos. Y eso es lo que les genera este estrés y esa ansiedad y que obviamente pues tiene un impacto en la vida social. Y en cuestión física y mental, pues, ¿qué va a pasar? Pues si tenemos esta cuestión de los comportamientos autolesivos, pues finalmente puedes lastimarte sin que sea esa tu intención, pero te puedes llegar a lastimar. Y bueno, pues aunque es mínimo, pues existe el riesgo del suicidio, que te digo, puede ser que tengas por una
tontería, ¿no? Que digas, mira, me voy a tomar esta pastilla y ya tienes ahí tu pastilla de cloro en la aquí, mandando la foto y sin querer se te va y te la tragas y ahí te la vas a pasar bien mal, porque entonces ahí sí existe un riesgo de que ahora sí te mueras por haberte tragado una pastilla de cloro. Y entonces ese es el riesgo, ¿no? Que por una conducta impulsiva puedas llegar a tener un incidente de este tipo, ¿no? Y la otra, que normalmente alguien que tiene TLP es muy probable que termine desarrollando algún otro trastorno. Casi siempre es depresión o ansiedad, alguna de las dos o las dos. Entonces, de que puede tener un impacto, sí, sí puede tener un impacto también en este punto físico y mental. ¿Ok? Bueno, ¿cómo se puede tratar o qué puedes hacer normalmente eh, para estas cuestiones de que detectes o que creas que a lo mejor tienes TLP? Aunque no lo crean, es uno de los trastornos más comunes que existen en general. Eh, y pues mucha gente no sabe que lo tiene. Entonces, puede ser que estés conviviendo con alguien que tiene TLP y no lo sepa. Tú puedes tener TLP y no lo sepas también. Y bueno, pues si quieres o si tú notas que alguna de estas cuatro cosas que mencioné anteriormente te pasan o bien lo tiene alguien con quien convives, pues será bueno que te eches un clavadito por ahí buscando ayuda, que busques una forma de detectar si tienes TLP o bien le puedas compartir a la persona con quien convives, que le digas, oye, fíjate que por ahí vi una plática o vi algo y fíjate que estas cuatro cosas son síntomas de un trastorno límite de personalidad. Sería, ¿por qué no checas? Porque luego he visto que te la pasas mal o te haces muchos corajes o tienes cambios de humor muy feos o esta parte de cómo te peleas con todo el mundo. Y entonces esa es una forma también de poder ayudar, ¿ok? ¿Cuáles son las estrategias o las formas de que se puede trabajar? Eh, yo les he hablado que desde donde trabajo, que es la terapia cognitivo-conductual, esa es una, pero también existe la técnica o la terapia, perdón, que es la dialéctica conductual, en donde también tiene muy, muy buenos beneficios. Cuando estamos hablando de dialéctica, es que aprendes principalmente a elaborarte diálogos. Hablas constantemente contigo sobre lo que te está pasando y cómo estás. Eso es lo que tiene. Y que en esta dialéctica lo que aprendes a hacer es a platicar contigo mismo, que aprendes cómo autorregularte y aprendes cómo puedes desarrollar estrategias para sentir menos incomodidad. Obviamente no es que ahorita, porque ya te dije, tú solito te pongas a platicar y digas, creo que ya lo voy a controlar. No, hay una forma en donde se te tiene que enseñar cuál es la metodología, cuál es la forma en la que se trabaja esta terapia dialéctica conductual y tú ya una vez que conociste todas las herramientas, que ya se trabajaron otros aspectos, porque normalmente tienes que trabajar otros aspectos tuyos antes de llegar a esta parte de ya poder tener esta forma dialéctica de atenderte, de autoatenderte, entonces ya lo podrás hacer. Pero es primero trabajas unas cosas más que están ahí alrededor del TLP y ya después podrás trabajar tú solito o tú solita con este tema de la dialéctica conductual. ¿Ok? En algunos casos, solamente cuando tienes ansiedad o depresión, es muy común que sí te vayan a recetar medicamentos. No por el TLP en sí solito te van a decir, te tocan medicación. No, solamente es si tienes o presentas depresión o ansiedad. ¿Ok? La otra, el asunto de que busques redes de apoyo. Existen estos grupos de neuróticos anónimos que aunque no lo creas, funcionan y funcionan muy bien.
Y sobre todo cuando ya estás ahí y empiezas a ver de qué se trata, descubres ahí justamente de que existen más personas con TLP. Y dices, órale, entonces no estoy solito, somos más. Pero además aprendes como en grupo también estrategias y formas de poder trabajar muy bien esta cuestión y obviamente pues en la recuperación o en la forma de tener controlado este TLP como tal, ¿ok? Y ya en la parte del autocuidado y qué tendrías que hacer y lo que son técnicas de manejo de estrés, pues técnicas de mindfulness, que son una maravilla. Si por aquí hay alguno de mis pacientes que ha tomado, que ha tenido, ha aplicado este asunto de mindfulness, si quiere compartir, si no, no pasa nada, pues te pueden decir qué pasa cuando hacemos mindfulness, ¿no? Porque aprendes a tener conciencia plena de todo este asunto. Bueno, yo también les puedo decir que te puedes dar cuenta de qué te está pasando en el momento y en el momento puedes frenar el arranque, detenerlo y decir, a ver, por ahí no va y retomar control de ti y seguir siendo funcional sin que te gane alguna conducta impulsiva o sin que te gane finalmente lo que es la base del TLP, ¿no? La otra, técnicas de relajación, aprender yoga te puede ayudar, también te puede ayudar el correr. Aprende no, sal a correr o sal a caminar. Las caminatas de unos 15 o 20 minutos ayudan muchísimo. El trotar al menos media hora también te puede ayudar, que son formas también de aprenderte a relajar. Técnicas de respiración también pueden ser muy buenas. Y la otra, haz actividades creativas como métodos de autocuidado. Cuando hablamos de actividades o ejercicios creativos, aquí algo que te puede ayudar es que hagas o que practiques juegos de mesa. Esos son unos. ¿Por qué? Porque te va a ayudar, uno, a desarrollar tolerancia a la frustración. El TLP se caracteriza obviamente porque tienes baja tolerancia a la frustración. Y entonces, cuando tú aprendes juegos que tienen reglas, que tienen castigos y en los que a veces vas a perder, pues obviamente desarrollas tolerancia a la frustración. Juega Jenga. Necesita que estés concentrado, necesitas que tengas control totalmente de ti. Y bueno, pues cuando se cae tendrás que aprender a ser tolerante, sobre todo si pierdes. Juega serpientes y escaleras, también tienes que aprender. Ahí ese es un juego excelente para la parte de tolerancia a la frustración. Eh, Aprende a jugar dominó, aprende a jugar ajedrez, turista. Cualquier juego de mesa te va a ayudar a desarrollar o a tener esta forma creativa como métodos de autocuidado, ¿ok? Esas son las maneras en las que lo podemos hacer. Y pues ahora sí, pasemos a esta parte en donde yo les diría, pues si tienen alguna pregunta, alguna duda, adelante, ya pueden empezarlas a poner por ahí. No hay, ya ahorita lo vemos, pero sí, finalmente, si tú has detectado 4 de los síntomas que yo mencioné, bueno, los 4 síntomas que yo mencioné, entonces es muy probable que tengas o que alguien que está cerca de ti padezca TLP. ¿Ok? Ahora sí, a ver, vamos a ver preguntas o comentarios que tengan. A ver, por aquí, Arnaldo. Dice, estos comportamientos del TLP se van formando en el transcurso de la vida, se heredan, se imitan o cómo se van presentando, porque algunas personas presentan cambios de humor, pero no miedo al abandono o incluso también presentan ira. Se van desarrollando, aunque se ha manejado que puede haber eh, alguna predisposición genética, por lo general lo vas desarrollando. Tienen que ser los 4, no puede ser 1 o 2, tienen que ser los 4 que yo mencioné, si no, no es TLP, ¿sale? Pero es o porque
los vas desarrollando o bien por ahí la vida te va llevando a que lo termines desarrollando, ¿ok? Pero casi siempre es tus experiencias de vida son lo que te va a llevar a desarrollar un TLP, ¿ok? La otra, eh, que es entonces, primero es el TLP y luego la ansiedad y o la depresión, o una persona con depresión o ansiedad puede no tenerlo. El TLP es el primero. Ya después puedes desarrollar ansiedad o depresión, pero el TLP es el primero y ya después vienen los otros dos. A lo mejor pueden decir que tienes ansiedad y depresión y después dicen que desarrollaste el TLP. No es que lo hayas desarrollado, ya lo tenías, solo que no se había detectado, pero el TLP es primero. Los 4 síntomas. Si no tienes los 4 síntomas, no es TLP. Esa es la que desde cajón. ¿Sale? Y recuerden que lo que les estoy diciendo no es para que se autodiagnostiquen, solo es para que vean. Si pueden ver, ya les dije, si en algún momento detectan que hay algo que les está haciendo ruido, no les está cuadrando en su vida, busquen ayuda para que se les puedan dar directamente y de manera personalizada. Si no, con todo gusto, ahí están mis datos, me pueden contactar y ahora sí, hacemos todo lo que se tenga que hacer y detectamos qué es lo que tienes específicamente. Pero no se traten de diagnosticar por aquí, ¿sale? Pero sí es el TLP es primero y después puedes tener ansiedad y o depresión o las dos juntas. ¿Ok? Y la otra. ¿A partir de qué edad se puede presentar el TLP? Después de los 18 años ya se puede diagnosticar bien un TLP. Antes no se puede diagnosticar un TLP. Ojo, de repente me ha tocado ver o escuchado que digan que alguien de 12, 13 años tiene TLP y no es TLP. Un trastorno de la personalidad es cuando ya tienes literalmente tu personalidad desarrollada. Y entonces, eh, lo que va a pasar es, antes de los 20 años, de hecho todos estamos en formación de nuestra personalidad. Y cualquier diagnóstico que se haga antes de los 18 o 20 años sobre un trastorno de personalidad va a estar equivocado. ¿Por qué? Porque todavía no hemos acabado de desarrollar nuestra personalidad. Todavía está en formación, todavía está en desarrollo. Y entonces, a veces pueden decir o pensar que tienes TLP porque presentaste uno o dos de los dos síntomas más comunes que mencioné y dicen, tú tienes TLP y no es TLP. Puede ser alguna otra situación que casi siempre es ansiedad o depresión, alguno de esos dos. Y entonces hay que ver qué es lo que tiene, ¿sale? Pero a partir de los 18 años puedes diagnosticar un TLP sin problemas. Antes no se puede. Pueden decir, hay sospechas, solo sospechas, pero no puedes decir que es TLP, ¿ok? Y la otra. Entonces, una persona con depresión tiene TLP. No, otra vez. La ansiedad o la depresión pueden venir solas. No es a fuerzas que tengas TLP. El TLP es un trastorno de personalidad que se manifiesta después de los 20 años como tal, 18 años. La ansiedad y la depresión se pueden presentar desde los 5 o 6 años, ahí sí no hay ningún problema. Pero el TLP debe cumplir los 4 criterios que mencioné. Bueno, hay más criterios y eso se hace, ya lo dije, en consulta y con evaluaciones. Así nada más decir que tengo depresión y tengo ansiedad y entonces ya tengo TLP, está mal. No se tiene el TLP como
como tal, no es a fuerzas el TLP, es sinónimo de depresión y ansiedad. El TLP es un trastorno total y completamente distinto o separado de la depresión y la ansiedad. Puede venir junto, o bueno, se pueden presentar después la ansiedad y la depresión, pero no es TLP. ¿Sale? ¿Alguien más? ¿Quién dice yo? Y bueno, finalmente también algo que sí necesitamos ver bueno, la finalidad de esto también tiene que ver con la cuestión, eh, con el asunto de que creamos o creemos una mejor comprensión y empatía con aquellas personas que viven con TLP. Sé que es a veces complicado convivir con alguien que tiene TLP, pero finalmente, pues también son desafíos que pues viven día a día y que si tienen el apoyo adecuado, que si se tienen las estrategias correctas, que si se estén en el tratamiento y se tome en serio y se lleva a cabo, la verdad es que la gente puede tener una vida plena y significativa sin ningún problema, pero sí se debe de trabajar, sobre todo esta parte de la comprensión y de la empatía, ¿no? Ya que estamos en una época en donde ahora quieren que todos seamos empáticos en muchos otros temas, igual yo les diría, en cuestión de salud mental también necesitamos ser empáticos y también tener tolerancia y desarrollar esa cuestión. Así como podemos ser empáticos, comprensivos y entender a alguien que pertenece a la comunidad LGBT, Q y más, bueno, pues igual yo les diría, pues es lo mismo, pasa con la gente que tiene algún trastorno o que tiene alguna cuestión de salud mental, ¿no? Y un TLP puede ser alguien que puede requerir justamente también de este tema. ¿Ok? Y aquí nada más. A ver. ¿Con qué se llega a confundir el TLP? El TLP a veces se llega a confundir también con casos de histrionismo o con ansiedad por, ¿cómo se llama? Por enfermedad. Son como las dos más comunes con las que se llegan a confundir. En el caso de lo que es el trastorno de ansiedad por enfermedad, estamos hablando como de la gente que llega a ser, eh, ¿cómo se me acaba de ir la palabrita? Qué feo. Qué feo que es este caso, llegar a los 50 y que se te olviden las palabras. La gente que constantemente se inventa enfermedades, ahí si se acuerdan ahorita lo anotan. Hipocondríaco. La gente que es hipocondríaca, que es el término con el que se le conoce, eh, es gente que luego se le confunde o que se piensa que tiene TLP y no es que tenga TLP. Tiene un trastorno de ansiedad por enfermedad. Esa es una. Y te digo que es el más común con el que se llega a confundir. Y por aquí mencionabas otro. Ok. También mencionas y preguntas que si se llega a confundir con, o más bien que si se puede presentar TLP, perdón, en un paciente de trastorno de personalidad múltiple. Mira, el trastorno de personalidad múltiple es muy raro, de verdad, los casos que se llegan a presentar. En mi vida he visto dos personas con personalidad múltiple y uno nada más tenía tres personalidades.
el otro tenía 4, fueron los más que llegué a ver o que he llegado a ver. De ahí en fuera no he vuelto a ver ningún caso de un trastorno de personalidad múltiple, pero tienen orígenes distintos. Normalmente la gente que desarrolla un trastorno de personalidad múltiple viene de vivir experiencias que le generaron un trauma muy severo. Normalmente la gente que tiene un trastorno múltiple, de personalidad múltiple, perdón, primero tuvieron un trastorno de estrés postraumático. Es decir, tuvieron que haber vivido algo muy, 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 muy grave y que no lo pueden tolerar ni manejar, y que entonces ahí es donde justamente se hace el quiebre y se empieza a desarrollar el trastorno de personalidad múltiple. Casi siempre son 2 o 3 personalidades las que llegan a desarrollarse. Por ahí existe el caso de Civil, que es, existe una película en donde tienen 9 personalidades, en otra creo que desarrolló 16, y por ahí se menciona que existe un caso de 32 personalidades, pero habría que ver qué es, ¿ok? La otra, que si se elimina el TLP o solo se controla, ningún trastorno mental se elimina, todos son controlados nada más, eso es lo único que llega a suceder, ¿sale? Cualquier situación o cualquier cuestión de este tipo solo es controlada, no es que se eliminen ni es que te cures, no te vas a curar, es solamente aprendes a controlarlo, ¿vale? La otra aquí, felicidades por mi cumpleaños, muchas gracias. Y acá la otra, a ver, ¿qué sucede con una persona mitómana que presenta TLP? Mira, la mitomanía entra en un trastorno que es el trastorno de control de impulsos. No forzosamente tiene que ser de un TLP, habría que ver si es TLP, pero el mitómano como tal es solo control de impulsos, y la única característica que tiene es esa: miente de manera sistemática y es un experto en mentir. Normalmente el TLP y la mitomanía no vienen de la mano, ni no es, sería rarísimo el caso, no estoy diciendo que no exista, pero no vienen de la mano por lo general. Habría que ver si llega a suceder, pero el mitómano no, porque el mitómano está consciente de lo que hace, el TLP no. Cuando lo tiene no está consciente. El mitómano te miente estando consciente. ¿Por qué? Porque es capaz de ver, tú lo puedes haber visto haciendo tal cosa y le dices, es que lo acabas de hacer, y te dice, no es cierto. Y te lo sostiene y te dice que no, y todavía te inventa otra cosa más para que tú le creas lo que te está diciendo. Pero es tan bueno en este punto o en este asunto de sus diálogos que te termina convenciendo. Ese es el tema del mitómano, o es el asunto del mitómano. Hace unos años atendí a alguien que tenía un padecimiento de mitomanía justamente, y mentía sistemáticamente, pero lo que hacía era estafar gente. Esa es normalmente una de las actividades o cosas en las que se llegan a desarrollar o llegan a desempeñarse, y lo hacen muy bien. Mienten sistemáticamente. Y este cuate lo que hacía es que cuando tú lo conocías te decía que se acababa de ganar la lotería y que estaba esperando cobrar una cantidad grande de dinero, y que entonces en cuanto él estuviera dinero iba a invitarte a comer y te iba a invitar a no sé qué tantas cosas más. Y el chiste es que pues pasaban unos días y te decía, oye, ¿qué crees? Todavía no me han dado mi premio, pero ¿me puedes prestar tal cantidad de dinero? Y el chiste es que lo que iba haciendo era una cadena de préstamos. O sea, le iba pidiendo dinero a varias personas. A ti te podía pedir, por ejemplo, 1,000 pesos. Y entonces lo que hacía era que a la siguiente persona que le contaba la misma historia de que había ganado la lotería, después le decía, oye,
¿me puedes prestar 2,000 pesos? Y entonces se quedaba con 1,000 y los otros 1,000 se los pagaba al primero. Y luego al tercero iba y le decía, oye, ¿me prestas 3,000? Y entonces se quedaba con 1,000 y le daba 2,000 al segundo. Lo hacía como hasta con 4 personas. A partir de la quinta ya no regresaba el dinero y entonces ya se metía en un lío muy fuerte y normalmente desaparecía. Eso era algo que hacía de manera sistemática e incluso lo llegó a aplicar con su esposa y con su hija. En la escuela de sus hijas llegó a deber mucho dinero, le debía mucho dinero al banco, a tarjetas de crédito, y eso es algo que hace normalmente un mitómano. Se dedica más a estafar. No tiene TLP. El mitómano tiene problemas para empatizar y para ponerse en el lugar del otro. El TLP es muy exacerbado en sus emociones. Por eso les digo, es muy raro que un mitómano padezca o presente TLP. ¿Es una cosa o es la otra? ¿Sale? Eso es lo único que sí te podría decir, Monse, que es alguien con TLP, que es mitómano, perdón, no es probable que presente TLP. ¿Ok? Y por aquí, Arnaldo, a ver, dices que en el comportamiento autodestructivo, ¿alguna vez te tocó vivirla con una pareja hace años donde ingirió pastillas para dormir en gran cantidad y en un momento se trató en un hospital y dijo que se quiso suicidar, pero el médico indicó que cuando se quieren suicidar lo hacen? Aquí cabe el decir, el que solo amenazó a lesionarse, o sea, amenaza pero no lo hacen. Sí, exactamente, solo lo amenazan y no lo hacen. A final de cuentas, este es justamente el riesgo del que estábamos hablando, que justamente por tener una conducta de llamar la atención o de solo amenaza, se les puede ir de las manos esta situación y se pueden suicidar. Es la persona que realmente se quiere suicidar, y así como lo mencionó ese médico, lo hace. No lo piensa, no está haciendo, no solo amenaza, lo hace. Y ahí es cuando uno debe de tener cuidado. Yo atiendo actualmente empecé hace 2 años con 9 casos, actualmente tengo 5 que ya están en remisión, es decir, ya están controlados, no existe riesgo alguno de suicidio, y tengo 4 más que ahorita los tengo casi eh, son muy severos, son muy fuertes. Bajamos la cuestión de las autolesiones, pero existen las recaídas. Y entonces, de repente, cuando detecto alguna cosilla, pues tengo que estar ahí avisándole a la familia, ojo, aquí, quítame tal cosa, guarda tal, quítame medicamentos, guarda espejos, cuchillos, un montón de cosas más que uno podría decir, ¿de verdad lo pueden hacer con eso? Sí, hasta tarjetas de crédito o tarjetas de teléfono, luego hay que estar escondiendo porque las utilizan para lastimarse, ¿no? Pero sí, finalmente alguien que se va a suicidar lo va a hacer. No va a hacer amenazas, no va a decir con que si no me haces caso voy a hacer esto, ¿no? O que lo haga solo por llamar la atención. Quien sí lo quiere hacer, lo hace. Pero en este caso, pinta que era justamente un TLP. ¿Sale? ¿Alguien más? Y de nada, Den. Ahora sí, cuando gustes, para eso andamos y para eso es este asunto, ¿ok? Bueno, pues creo que ya no están, ya parece que ya no hay ninguna pregunta más. Yo nada más para ir cerrando con este asunto. Les digo, el TLP es más común de lo que se puede uno imaginar. Es muy frecuente, se presenta en muchas personas.
pero solamente se puede diagnosticar cuando ya eres adulto o estás siendo adulto joven. No se puede diagnosticar en la niñez, no se puede diagnosticar a un adolescente porque justo un adolescente está adoleciendo en este tema de estar generando o desarrollando su personalidad, desarrollando esta capacidad de controlarse. Es distinto tener un trastorno que se les llama disruptivo, que es cuando un chico es impulsivo, no es TLP, es un trastorno disruptivo totalmente distinto a lo que es un TLP. El TLP se va desarrollando, como hace rato lo mencioné, tus experiencias de vida son lo que te lleva a irlo desarrollando. Seguramente tienes una predisposición genética, pero no es que porque tu papá tenga TLP, mis hijos vayan a tener TLP, ¿no? Y aquí, por aquí una preguntita más que pusieron, que si la gente que tiene TLP eh, se dan cuenta que lo presentan. No, la verdad es que no se dan cuenta hasta que se los diagnostica. Si no, no se dan cuenta. Simplemente creen que la gente no los quiere, creen que tienen problemas de otro tipo, creen que tienen ansiedad, creen que tienen depresión, creen que es estrés. Casi siempre terminan culpando a los demás de lo que les pasa. Eso es lo que llega a pasar. Por eso es, finalmente esta es pues ahora sí, el objetivo de estas pláticas o de estos webinars, que uno pueda como ir identificando. Ya les dije, si hay esos 4 síntomas, principalmente eso, finalmente pues es ser señal de que tienes o que conoces o convives con alguien con TLP, ¿ok? Pero no, alguien con TLP no se da cuenta, que fue con lo que empecé, ¿no? Ya mencioné al principio, yo presento TLP, está tratado obviamente, ya tengo muchos años que estuve en terapia y que pues tengo que seguir ejercitando muchas otras veces o actividades para seguirlo teniendo bajo control, pero finalmente es cuando me lo diagnostican la primera vez o que me lo detectan, yo dije que no era cierto, dije, están locos con lo que me están diciendo. Después, ya que estuve en tratamiento, que ya tomé terapia, entonces se me confirmó que efectivamente sí lo tenía y entonces ahí es cuando uno ya empieza a trabajarlo. Pero de verdad, lo puedes presentar y decir, no, es que son los demás me tienen mala fe, los demás les caigo mal, los demás son los que me hacen. Y por eso es que uno no se puede dar cuenta, ¿sale? Por aquí otra pregunta, ¿cómo puedo tratar de entender a una persona con TLP? Mira, primero pues saber que ya está diagnosticada la persona con TLP. Y la otra, normalmente cuando alguien que tiene TLP, si es tu pareja, normalmente puedes pedir que tenga de repente una que otra sesión contigo la persona que atiende a la persona con TLP. ¿Por qué? Porque justamente ellos te van dando estrategias o te van diciendo cómo puedes ir conviviendo y qué puedes ir haciendo con esta persona. Por ejemplo, te piden o te enseñan a manejar algo que se llaman tiempos fueras, ¿no? Que cuando veas que ya va a estallar, exista una señal de, hey, 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 ya vas a explotar o ya vas a decir tal cosa. Y entonces, tiempo fuera es, nos alejamos unos minutos o a lo mejor un par de horas, no hablamos y después nos volvemos a ver y ya platicamos de lo que pueda estar pasando, ¿no? La otra, también si necesita la persona que tiene TLP un refuerzo constante de que le haga sentir que ahí vas a estar, que si la aprecias, que si la quieres, bueno, pues le vas a tener que estar diciendo constantemente y también desarrollar estrategias o formas. No que sean, digamos, monótonas y que se conviertan como en algo que haces siempre, ¿no? Por ejemplo, no que cada
no que diario a las 10 de la mañana le mandes un mensajito de, sí te quiero, te extraño mucho. O sea, no, porque entonces finalmente le vas a generar más angustia a alguien que tiene TLP. Pero puedes encontrar o pueden encontrar diferentes maneras, por ejemplo, de recordarle o de hacerle saber que piensas en la persona o que le extrañas. Puedes mandarle una notita en una servilleta, puedes mandarle un mensajito, puedes mandarle un audio, digo, pero no diario, no siempre. También puedes ir como detectando. Normalmente alguien que tiene TLP tiene momentos en donde lo detectas casi, casi que ya va a tener una crisis de abandono y entonces puedes literalmente decirle, todo está bien, y la puedes abrazar o lo puedes abrazar o le puedes dar la mano o simplemente ponerle una mano en el hombro y eso pareciera que no, pero les tranquiliza muchísimo. ¿Sale? Pero sí, normalmente, bueno, en este caso, Alexis, si está en tratamiento la persona que tiene TLP, pues pídele al terapeuta que sí te puede echar la mano. Si no está en tratamiento, bueno, pues entonces escríbeme, contáctame y ya platicamos un poco más para ver si es TLP o si ya se lo diagnosticaron, si lo están tratando y para que podamos ver ya más a detalle qué podrías hacer. ¿Sale? Ok. ¿Alguna otra cosa más? De nada, Alexis. Ya sabes, aquí también un gusto hacerlo. Ok, bueno, pues ahora sí, ya llegamos al momento de decirnos buenas noches. Como siempre, te agradezco mucho tu atención. Ya sabes, cualquier duda, cualquier comentario, me puedes contactar, ya sea por el chat de aquí del centro psicológico, o bien me puedes mandar un WhatsApp allá al número que está ahí, al 777-116-2280 y con todo gusto. También te recuerdo, damos terapia presencial y damos terapia en línea. Ahí sí, sin ningún problema. También contáctanos y con todo gusto te damos más información, ¿ok? Así es que bueno, pues muchas gracias por tu atención. Que tengas muy bonita noche. Pásala muy bien. Nos estamos viendo y pues la otra semana vamos a seguir hablando de trastornos, ¿ok? Ahí estaremos publicándolo y te haremos llegar la invitación, ¿ok? Pasen bonita noche, que estés muy bien. Cuídense. Hola, Gwen. Buenas noches también. Bye, que estén bien.